nuestra manera de vivir superamos la justicia. Soy Juan David Nieto y juntos buscaremos escuchar la voz del Padre que nos llama a una vida sobrenatural. Bienvenidos a Un Cristiano en la Ciudad, un podcast donde buscaremos gritarle al mundo el mensaje de la cruz. Bienvenidos a este tercer episodio de Un Cristiano en la Ciudad. Mi nombre es Juan David Nieto y hoy iniciaremos una serie sobre la vida interior en la que estaremos hablando sobre la santidad en lo cotidiano, cómo lograr esta santidad. Y vamos a dividir este episodio en 5 partes. Primero, ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura? El ejemplo de los primeros cristianos, la vida sacramental y finalmente sobre la oración como necesidad para alcanzar la santidad en lo ordinario. Comencemos. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? En el Levítico capítulo 11 versículo 44 se nos dice: santificaos y sed santos, pues yo soy santo. Es una norma de ley que da el Señor al pueblo. Tenemos que recordar que el libro de los Levíticos es el libro de la ley de santidad, de la alianza de la santidad, y todas las normas que se ponen en el Levítico están enfocadas a que el pueblo sea santo. Pero en esta cita vemos por qué el pueblo debe ser santo, y es que el pueblo debe ser santo porque Dios es santo. Santificaos y sed santos, pues yo soy santo. Porque el pueblo está llamado a la imitación de el Padre, a imitar a aquel que los sacó de Egipto, a imitar a aquel que les llama a una vida de hijos, a una vida de elección, y por eso deben ser santos, porque está todo direccionado a esa imitación de aquel que les liberó, a aquel que les sanó, que les sacó de la esclavitud. Ya el apóstol San Pablo nos dirá en la primera carta a Tesalónica, capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios Padre? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos santos. Y por eso todo en la Sagrada Escritura rige a eso. Por eso el Señor nos dice: amen a los enemigos. Si alguien te pide caminar una milla, camina 2. Si alguien te pide algo, dáselo. Porque todo está dado a la santificación. Y la santificación, como vimos en el Levítico, por imitación. Porque ¿quién es el que estamos llamados a darlo también? Pero ya en el Evangelio Jesús nos dice, Mateo 5:48, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Repite el Señor la ley que se nos ha dado en el Levítico, pero Él ya agrega un componente esencial, y es que como vuestro Padre, porque sabemos que el pueblo de Israel en primer tiempo y también de alguna manera en esta época ven a Dios no como un Padre real, sino como un Padre que está en lo lejano, que se acerca, pero que no se inmiscuye del todo en la vida, a un Dios que no es Padre, a un Dios que es su Dios y que merece todo el respeto porque es Dios. Y eso para los israelitas era necesario, eso era suficiente, solo seguir al Señor porque es Dios. Pero en este seguimiento del Señor porque es Dios se crea una santidad, digamos por así decirlo, como por un temor, pero no un temor sano, sino un temor insano. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dice: sean santos porque su papá, su Padre, es santo. Y es ahí donde brota el amor. Seamos santos por amor. Y este es un punto esencial que nos da la Sagrada Escritura, que nos da Jesús en el Evangelio. Y también para nuestro caminar durante todo este podcast. Y es que, miren, todo lo que vamos a dar, todo lo que vamos a explicar, si no se entiende en clave del amor, que lo hago por amor, para amar, no tiene ningún sentido realmente. Porque cumpliremos reglas, cumpliremos normas y
lo haremos muy lo que quiere el Señor. El Señor quiere que amemos. Y si cuando amamos fallamos, nos levantamos. Pero como estamos acogidos por el amor, ese amor nos levanta. No somos nosotros, es el amor el que nos levanta. Bueno, pues ha llegado el tiempo para reflexionar sobre los primeros cristianos y lo haremos basados y acompañados por la carta de Ogneto. Esta carta se escribe más o menos en el siglo II, finales de este mismo siglo, y es una apología, una defensa a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos eran perseguidos, pero habían personas que no entendían por qué, porque al parecer con su manera de vivir daban un testimonio diferente. Ellos impactaban, el cristiano impactaba en los primeros siglos del cristianismo y daban su vida. Y eso era algo que significaba mucho para las personas de esta época. Y un tal Diogneto les pregunta a un cristiano que no sabemos cuál es y le pregunta por la manera de vivir. Él dice que los cristianos obedecen las leyes establecidas. Primero, los cristianos son buenos ciudadanos, pero con su manera de vivir superan estas leyes. Y esto se llama amar, porque aquel que ama hace más de lo que se le pide. Y precisamente él mismo dice, aman a todos y todos les persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Este autor de la carta dice que, aunque sabe que muchos en el mundo odian a los cristianos, de los cristianos hacia las personas no hay rencor, no hay odio. Por el contrario, hay amor. Y aunque se les condene, ellos siguen amando. Pero en la muerte es que los cristianos encuentran la libertad. Es en la muerte en lo que ellos reciben la vida. Así que mueren para vivir, cumplen lo que dice el Evangelio. Además, este autor de la carta de Ogneto dice que los cristianos en el mundo son lo que el alma al cuerpo. Y parece una idea algo platónica, pero si la hacemos más cristiana, tiene mucho sentido, porque es el alma la que nos da a nosotros ese sentido de trascendencia, ese sentido espiritual, según esa visión que tienen los primeros cristianos. Pues los cristianos en el primer siglo, como vivían, le daban sentido al mundo, le recordaban al mundo que no era lo material, sino que era lo trascendente. Y además dice que el alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que estos no la quieran. También los cristianos aman a los que los odian. En esta visión que estamos reflexionando, en esta visión algo platónica, pues a veces el cuerpo no hace lo que la voluntad, lo que el alma quiere, pero aún así el alma siempre ama al cuerpo. Pues los cristianos, a pesar de que los perseguían, les odiaban, los amaban. Pues la invitación de la carta de Ogneto es a que, como es el lema de este podcast, superemos con nuestra manera de vivir que debe ser guiada por el amor, la justicia. Superemos como vivimos lo justo, lo que se nos pide. Hagamos más como nos enseña Jesús. Si un hermano te invita a caminar 1 milla, acompáñalo 2. Acompáñalo 2. Ahora llevamos la mirada a la vida sacramental. Y es que, pues si nosotros hacemos lo que hemos reflexionado anteriormente, pues somos buenas personas. Y está bien, o sea, no está mal ser buena persona. Pero el cristiano no es buena persona, es santo. Y es santo porque los sacramentos lo santifican. Y dirá el magisterio, los sacramentos son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y actúa en nuestra vida. Esto lo dice el Papa Francisco en una catequesis. Y es que, miren, si nosotros, por más que nos esforcemos por ser buenos, hacer cosas bien, si no es por la gracia, es en vano. No haríamos nada. Y la gracia la recibimos en acción de los méritos de lo que hacemos, pero de una manera más eficaz y efectiva por los sacramentos. Porque es ahí, de la manera ordinaria, en la que Dios nos comunica su gracia, en la que Dios nos da el auxilio para poder dar testimonio. Además, son los sacramentos los que nos acompañan durante toda la vida. Cuando nacemos, se nos da el bautismo. Cuando crecemos,
empezamos a recibir el alimento de la vida eterna. Cuando pecamos o nos enfermamos por el pecado, se nos da la penitencia, la reconciliación. Cuando crecemos un poco más, confirmamos la fe y se nos da la fuerza del Espíritu. Cuando llegamos al momento en que debemos tomar una decisión, se nos dan los sacramentos para darnos la gracia de continuar un camino sacerdotal, una vida matrimonial o una vida en soltería. Y cuando enfermamos, cuando somos mayores, se nos da la unción de los enfermos. Y cuando morimos, esa unción de los enfermos también nos prepara para alcanzar la vida eterna. Así es que los sacramentos nos acompañan durante toda la vida. Pero es necesario reflexionar en los dos sacramentos que en ese camino de santidad en lo ordinario nos ayudan de una manera más efectiva, la Eucaristía y la penitencia. Aquel que recibe la Eucaristía, aquella que es fuente y culmen de la vida cristiana, ese recibe el alimento para el camino, para batallar, para luchar. Pero aquel que va luchando y cae y peca por la fragilidad, se le da el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, y es vuelto a la gracia para que continúe caminando. Por eso los sacramentos son tan importantes y debemos acercarnos a ellos siempre, porque los sacramentos nos dan fuerza, nos dan gracia para poder ser santos, para poder continuar, para poder hacer el bien de una manera más eficaz. Hemos llegado al cuarto punto y será necesario llevar la mirada a la reflexión en torno a la oración. Y hoy lo queremos hacer desde un enfoque teresiano, desde un enfoque carmelitano, santos carmelitas. Iniciaremos hablando de la Santa Madre Santa Teresa. Ella dice que la oración no es otra cosa sino tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. La oración es entrar en intimidad con una persona, con la persona de Jesús. Para ir a la intimidad es necesario la soledad. Por eso debemos ir a espacios de soledad para encontrarnos con aquel que nos ama y hablar como amigos, hablar de amistad, hablar de amores, dirá otra traducción. Pero es un trato agradable, no es algo que se hace por obligación, no es algo que se hace por fuerza, dirá Francisco de Sales. Todo por amor, nada por fuerza. La oración no es algo, podría decirlo yo de esta manera, no es algo que se te obliga, no es algo que se te pone como norma, sino que es algo que se te dice ama, porque el amor te pide que le demuestres su amor. Teresa del Niño Jesús dice que es un impulso del corazón y que es una sencilla mirada al cielo para reconocer el amor. Y complementa a la madre, porque cuando dice que tratamos de amistad con aquel que nos ama, nosotros respondemos a ese amor con un impulso del corazón, un impulso del amor que mira con sencillez, que no es algo sobreelaborado, es algo sencillo, en el que se reconoce el amor. Y Sor Isabel de la Trinidad dirá que la oración es estar unidos a Dios, y para llegar a ese ideal es necesario la vida interior, el silencio. Es necesario recogerse en la celda interior. Y ella dice que la celda interior o la celda no es un lugar de 4 esquinas solamente, es el corazón y puede ser en cualquier lugar. Pues estos santos carmelitas nos ilustran este camino de santidad en lo ordinario, porque cuando nos unimos y tratamos con Dios, Él nos santifica. Y también a través de la oración recibimos la gracia. Porque es por medio de la oración que alcanzamos la santidad. Por medio de la oración que conquistamos esta vida bienaventurada. Porque la oración es ese impulso que brota de nosotros para el encuentro con Dios. Y cuando nos encontramos con Dios, su gracia se desborda en amor para con nosotros. Por eso, hermanos, debemos, para poder, primero, descansar, segundo,
encontrarnos con Dios. Tercero, recibir su auxilio para enfrentar los problemas cotidianos. Y finalmente, hablemos de la santidad en lo ordinario. Para ser santo en lo ordinario no hay que hacer cosas extraordinarias, sino hacer de lo ordinario extraordinario, diría San José María Escrivá de Balaguer. La santidad no consiste en hacer cosas raras, en hacer cosas sobrenaturales, no. La santidad consiste en el esfuerzo cotidiano de la virtud, en que las pequeñas cosas sean hechas con amor, en que cuando te levantes por amor, que cuando camines por la calle sonrías y todos puedan ver el rostro de Jesús en ti, que todos puedan ver que Jesús te habita, que cuando ayudas a los demás, tú les das un aliento de vida, que cuando te vean digan, este es cristiano, este es un hombre de Dios, no por lo mucho que hable, sino por lo mucho que sea, por sus acciones concretas, que son acciones cargadas de amor. Yo te invito, y es la invitación de este podcast, a que te atrevas a tomarte esto en serio, a tomarte el ser cristiano en serio. Tómate en serio esto para que puedas dar testimonio al mundo de que el mensaje de Jesús es un mensaje actual, es un mensaje posible y que todos estamos llamados a hacerlo vida. Pero primero hazlo vida en ti, que puedas cada día llenar a los demás del amor de Jesús, para que cada día seas luz, como dice el Señor, porque no se pone una lámpara debajo de la cama, sino en lo alto, para que alumbre a todos. Somos sal y luz de la tierra. Bueno, hemos terminado por hoy. Pues yo te quiero invitar a compartir este podcast para que muchos otros puedan escuchar ese mensaje de Dios que nos invita a transformar la vida. También darle me gusta. Además nos puede seguir para que, el algoritmo nos ayude y podamos llegar a más personas. Hasta el próximo episodio. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado este episodio. Y recuerda que estamos llamados a con nuestra manera de vivir superar la justicia. Dios te bendiga.